Muchachos, entonces en este video vamos a aprender cómo nombrar las sales oxisales. Entonces acá tenemos los pasos que se deben de seguir para nombrar cualquier compuesto inorgánico. El primer punto que se debe hacer es identificar el tipo de función inorgánica. Segundo, asignar los números de oxidación. Tercero, utilizar los números de oxidación del punto anterior y los que aparecen en la tabla periódica para determinar los sufijos y prefijos en la nomenclatura tradicional. Y cuarto, seguir la guía para el nombre del compuesto en las tres nomenclaturas. Entonces vamos a nombrar el CaSO4. Entonces vamos con el primer punto, identificar el tipo de compuesto. Entonces el CaSO4 es una sal oxisal, oxisal. ¿Por qué es una sal oxisal? Porque tiene la combinación de metal, Ca, y la combinación de no metal. Y además de eso tiene oxígeno. Entonces todo lo que tenga combinación metal, no metal y tenga oxígeno es una sal oxisal. Listo. Vamos al segundo punto. Entonces el segundo punto es asignar los números de oxidación. Listo. Entonces acá tenemos CaSO4. Entonces sabemos que el oxígeno tiene número de oxidación de -2. El calcio tiene número de oxidación de +2 porque pertenece al grupo 2A de la tabla periódica. Listo. Entonces la suma de esos números de oxidación me debe dar 0. -2 por 4 me da -8. 2 por 1 me da 2. Listo. Entonces, ¿qué número debe de ir acá? Acá debe ir el +6. Listo. O sea que el número de oxidación del azufre es +6. Vamos al tercer punto. Entonces, el tercer punto es irme a la tabla periódica y buscar los números de oxidación del calcio. Entonces, yo me voy a la tabla periódica y encuentro que el calcio tiene solo un número de oxidación, que es el +2. Listo. Como solo tiene un número de oxidación, me ubico aquí en la tabla de sufijos y prefijos. Listo. Me doy cuenta entonces que la terminación va a ser ico para el calcio. Ico. Listo. Luego hago lo mismo, pero con el azufre. Listo. Entonces me voy a la parte donde esté el azufre y me doy cuenta de que el azufre tiene estos tres números de oxidación positivos. +2, +4 y +6. +2, +4 y +6. Listo. Entonces, como tiene tres números de oxidación, yo me ubico en estas tres filas. La de más menor, menor y mayor. Entonces, el +2 va a ser el más menor, el +4 va a ser el menor y el +6 va a ser el mayor. ¿Con cuál de esos está trabajando en el compuesto que yo estaba analizando? Miren que está trabajando con el +6, es decir, con el mayor. Entonces, por ende, puedo sacar como conclusión de que debo utilizar otra vez esta fila, la fila de mayor. Listo. Entonces, para esa fila de mayor no tengo ningún prefijo, pero tengo un sufijo. En este caso no se utiliza el sufijo solo, sino que se utiliza el sufijo sal. Sufijo sal. Entonces, cuando se vayan a nombrar las sales oxisales para el no metal, se utiliza el sufijo sal, es decir, ato. Y por último, entonces, me voy al nombre del compuesto. ¿Listo? Entonces vamos a la guía, Está la guía para el nombre del compuesto. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que la nomenclatura tradicional, debo empezar entonces con el no metal. E significa no metal. Listo. Le debo anteceder el prefijo tradicional y luego el sufijo tradicional sal. Listo. Como no tengo prefijo, entonces me queda el nombre del no metal seguido por su sufijo, o sea, sulfato. Listo. Y luego me dice que copie el metal, listo, con su respectivo prefijo y sufijo, listo. En este caso dijimos que el sufijo era ico, de sulfato cálcico. Listo. Entonces ahí está el nombre del CaSO4 en la tradicional, sulfato cálcico. Vamos ahora a la nomenclatura stock. Entonces, ¿qué me dice a mí la nomenclatura stock? Lo mismo, que empiece con el nombre del no metal, con su prefijo y sufijo, listo. De lo mismo, sulfato. Luego me dice, coloque D y luego el metal seguido con un número romano, listo. Entonces sería sulfato de calcio. Y ese número romano hace referencia al número de oxidación del calcio, 2. Listo, entonces ahí está el nombre en la stock. Y ahora vamos a la sistemática. Entonces en la sistemática me dice, coloqué un prefijo numérico asterisco. En este caso no lo tenemos que utilizar. Listo. Estos prefijos numéricos asteriscos son los que aparecen acá. Ahorita vamos a ver un ejemplo en el que los tengamos que utilizar. Listo.
Luego me dice, coloque un prefijo numérico oxo. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese prefijo numérico hace referencia a la cantidad de carbones, de oxígenos que haya en el compuesto. Listo. Ahí hay 4 oxígenos, o sea que utilizo tetra. Listo. Entonces sería tetraoxo. Luego me dice que coloque el nombre del no metal seguido por ato. Entonces tetraoxosulfato. Luego el número romano, el número de oxidación del no metal, 6. D, prefijo numérico para la cantidad de calcios que haya en el compuesto. Listo. Como ahí solo tengo un calcio, entonces puedo colocar D monocalcio. Ahí está, tetraoxosulfato 6 de monocalcio o también se puede como tetraoxosulfato 6 de calcio simplemente. Listo. De ahí está el nombre del CaSO4 en las 3 nomenclaturas. Vamos a otro ejemplo. Vamos a este ejemplo. B3PO35. Listo. Un poquito más complicado. Entonces vamos al primer paso. Entonces vamos a identificar el tipo de función inorgánica. Entonces esto es una sal oxisal. Porque tiene metal, el vanadio, tiene un no metal, el fósforo, y además tiene oxígeno, sal oxisal. Listo. Vamos al paso número 2. Entonces el paso número 2 es asignar los números de oxidación. Listo. Como acá es difícil asignar los números de oxidación porque solo podría asignar el número de oxidación del oxígeno, entonces aplicamos el método criss-cross. Listo. Recuerda que el método criss-cross uno lo puede aplicar como último recurso. ¿Qué significa esto? Que este 5 que yo tengo afuera del paréntesis lo pongo como número de oxidación del vanadio. ¿Listo? Entonces el vanadio me va a quedar con un número de oxidación de más 5. Muy bien. Luego tengo el oxígeno. El oxígeno tiene número de oxidación de menos 2. ¿Listo? Y esto me debe dar igual a 0. Entonces hago las operaciones. Entonces tengo 2 por 3, 6 por 5, menos 30. Ahí está. Y acá tengo 5 por 3, 15. Entonces, ¿qué número necesito yo acá? ¿Qué número necesito acá para que esto me dé 0? Entonces el que necesito es el más 15. Entonces, ¿cuál va a ser el número de oxidación del fósforo? El número de oxidación del fósforo debe ser entonces más 3. ¿Por qué? Porque 3 por 5 me da 15. ¿Listo? De ahí tengo los números de oxidación: vanadio más 5, fósforo más 3, oxígeno menos 2. Vamos al tercer paso. Entonces, el tercer paso es buscar en la tabla periódica los diferentes números de oxidación del metal y el no metal que yo tenga ahí. ¿Listo? Entonces vamos con el vanadio. Entonces el vanadio tiene los números de oxidación. Si yo me fijo en la tabla periódica, el vanadio tiene los números de oxidación de más 2, más 3, más 4 y más 5. Entonces el vanadio tiene más 2, más 3, más 4, más 5. O sea que me ubico en las 4 filas de acá. Más menor, menor, mayor y más mayor. Entonces el más 2 sería el más menor, más 3 menor, más 4 mayor, más 5 más mayor. ¿Y con cuál de esos se está trabajando en el compuesto en cuestión? Con el más 5. O sea que me ubico en esta fila de acá. ¿Y qué me dice a mí esa fila? Que debo utilizar el prefijo per y el sufijo ico. Acá está per y ico. Luego vamos con el fósforo. Entonces el fósforo, yo me voy a la tabla periódica y me doy cuenta de que el fósforo tiene dos números de oxidación, el más 3 y el más 5. Repito, como tiene dos números de oxidación, entonces me ubico acá en el 2, me ubico en la fila de menor y mayor. Y como está trabajando con el menor de ellos, con el más 3, entonces me debo ubicar en la fila de menor. Estoy acá en la fila de menor. ¿Y qué puedo concluir de la fila de menor? Que el sufijo a utilizar entonces va a ser ito. Listo, ahí está.
Ahora sí vamos a nombrar el compuesto en las tres nomenclaturas. Listo, lo voy a hacer por acá porque no hay más espacio. Entonces vamos con la nomenclatura. Vamos con la nomenclatura tradicional. Entonces, ¿qué me dice a mí la nomenclatura tradicional? La nomenclatura tradicional, me dice que copie el nombre del no metal seguido por su prefijo y sufijo. Entonces acá tengo que va a ser fosfito. Luego me dice que coloque el metal con su prefijo y sufijo. Entonces fosfito pervanádico. Ahí está. Ahora vamos a la nomenclatura stock. Lo mismo que me dice a mí, coloque el no metal seguido con su sufijo y su prefijo. Entonces lo mismo, fosfito. Luego me dice que copie de el metal. De metal. Que es fosfito de vanadio. Y el número romano, el número de oxidación del vanadio, que va a ser 5. Entonces ahí está, fosfito de vanadio 5. Y finalmente, entonces vamos a la sistemática, que es como la más complicada de todas. Entonces, ¿qué nos dice? En la sistemática me dice que coloque un prefijo numérico asterisco. Ese prefijo numérico asterisco son estos prefijos numéricos. Son diferentes a los que se utilizan para el prefijo numérico simplemente. ¿Listo? Entonces, prefijo numérico asterisco es bis, tris, tetraquis, pentaquis, hexaquis, heptaquis. Y ese prefijo numérico hace referencia al número que esté afuera del paréntesis. Como el número que está fuera de ese paréntesis es un 5, entonces yo utilizo pentaquis. Como en el ejercicio anterior no había ningún paréntesis, entonces yo no tuve la necesidad de utilizar un prefijo numérico, pero en este caso sí. ¿Listo? Entonces el nombre de ese compuesto va a empezar por pentaquis. Luego me dice que coloque otro prefijo numérico, pero que haga referencia a la cantidad de oxígenos. ¿Listo? ¿Cuántos oxígenos hay? 3. Véalos ahí, 3. Entonces, pentaquis, trioxo. Luego me dice que coloque el nombre de no metal seguido por ato, trioxofosfato. Luego me dice que coloque el número romano, el número de oxidación del no metal, 3. D. Luego me dice que coloque prefijo numérico seguido por el metal. Prefijo numérico hace referencia a ese prefijo numérico hace referencia a la cantidad de vanadios que hay acá, que son 3. Entonces de trivanadio. Vanadio. Listo. Entonces ahí está el nombre en la sistemática pentaquis trioxofosfato 3 de trivanadio. Un poquito complicado, pero así es como es. La gente no utiliza esa nomenclatura sistemática. La gente dice fosfito de vanadio simplemente o fosfito de vanadio 5, listo. Pero pentaquis trioxofosfato 3 de trivanadio, ¿quién va a decir eso? Nadie dice eso. Listo. Vamos al siguiente. Entonces, el primer paso, determinar qué tipo de función inorgánica es una sal oxisal porque tiene combinación metal, no metal y oxígeno. Sal oxisal. Vamos al punto número 2, asignar los números de oxidación. Te repito, como acá no tenemos ningún recurso, aplico el método criss-cross, este 3 lo pongo como número de oxidación del aluminio. Y me queda entonces que el aluminio tiene un número de oxidación de más 3. El oxígeno va a ser menos 2. Y acá empiezo a hacer entonces las operaciones. 2 por 3, 2 por 4, 8 por 3, 24. Menos 24. 3 por 1, 3. Entonces, ¿qué número necesito yo acá? Yo acá necesito el 21 para que esto me pueda dar 0. O sea que el número de oxidación del bromo va a ser más 7. ¿Por qué? Porque este 3 también tiene influencia sobre el bromo. Y 3 y 7 por 3 me da 21. Listo, ahí está.
Luego de asignar los números de oxidación, entonces voy al tercer punto que es irme a la tabla periódica. Entonces yo voy a la tabla periódica, busco el aluminio y me doy cuenta de que el aluminio solo tiene un número de oxidación, que es el más 3. Como solo tiene un número de oxidación, me voy a esta fila que dice 1. Y por ende puedo concluir de que el sufijo que voy a utilizar para el metal es ico. Luego me voy con el bromo. Entonces para el bromo yo me doy cuenta de que el bromo tiene los siguientes números de oxidación. Tiene más 1, más 3, más 5 y más 7. Tiene más 1, más 3, más 5 y más 7. Y entonces me ubico en las 4 filas. El más 1 va a ser el más menor, más 3 menor, más 5 mayor, más 7 más mayor. Como el con el que está con el como que como el bromo está trabajando con el número de oxidación más mayor, que es el más 7. Entonces yo me ubico acá en la tabla y me doy cuenta de que tengo que utilizar el prefijo per, listo, y el sufijo ato. Te recuerdo, para el no metal ya es con ato, listo. Entonces acá utilizo per y ato. Listo. Y ahora me voy para la guía del nombre del compuesto. Entonces voy a traer esto de por acá. Listo. A la guía del nombre del compuesto. Entonces primero voy a nombrarlo en la tradicional. Entonces en la tradicional, ¿qué me dice? En la tradicional me dice que empiece con la palabra hito. Perdón, que empiece con el no metal. Con el no metal. Antecedido y precedido de su prefijo y sufijo. Listo. Entonces en la tradicional me quedaría como perbromato. Perbromato. Listo. Y luego me dice que coloque el metal antecedido y precedido de su sufijo. Listo. Entonces el metal, que es el aluminio, no tiene prefijo, pero sí tiene sufijo, que es ito. Que es ico, perdón. Listo. Entonces sería perbromato alumínico. Listo, ahí está. Ahora vamos a la stock. Entonces la stock lo mismo. No metal antecedido y precedido de su prefijo y su sufijo. Entonces sería perbromato. Luego me dice que coloque de el nombre del metal seguido de un número romano. Entonces perbromato de aluminio. Y entre paréntesis, entonces el número de oxidación del metal, que va a ser 3. Entonces ahí está, perbromato de aluminio 3. Y por último, entonces vamos a la sistemática, que es súper complicada. Entonces la sistemática me dice que empiece por un prefijo numérico asterisco. Ese prefijo numérico asterisco hace referencia al número que está fuera del paréntesis, que es este 3. Listo. Y acá están los prefijos numéricos asteriscos. Asterisco, que es bis, tris, tetraquis, pentaquis, etcétera, etcétera. Entonces, como el número que está fuera del paréntesis es un 3, entonces empiezo con tris. Tris. Luego me dice que coloque un prefijo numérico que haga referencia a la cantidad de oxígenos. Oxo. Yes. ¿Cuántos oxígenos hay? 4. Entonces, tris tetraoxo. Luego me dice que coloque el no metal. El no metal seguido del sufijo ato. Listo. Entonces, tris tetraoxo bromato. Bromato. El número romano, el número de oxidación de ese no metal, 7. D. Y luego me dice que coloque prefijo numérico y luego el metal. Listo. Entonces ahí el metal, vemos que no tiene, solo tiene uno, o sea, aluminio solo hay uno acá, listo, solo hay uno. Entonces sería de monoaluminio. De monoaluminio o aluminio también está bien, listo. Entonces ahí está el nombre de ese compuesto en la sistemática, tris tetraoxobromato 7 de monoaluminio. Un poquito complicado. Pero como saben, eso no se utiliza más bien la tradicional, la stock, perbromato alumínico o perbromato de aluminio 3, listo.
Entonces ahí está la forma como se nombran las sales oxidales en las tres nomenclaturas.